¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 21:32 minutos en la República Argentina. Hasta la hora 23 hacemos Cuestión de Fondo, como cada miércoles, para todo Entre Ríos y buena parte de Santa Fe. Hoy tenemos un programa diferente porque no está nuestra locutora habitual, Claudia Martínez, que lee los títulos. Hoy ya tenemos una entrevista en piso. Vamos a hablar tema de jubilados, vamos a hablar de una otra grave amenaza que hubo contra una funcionaria que no se conoce y se va a conocer acá, contra una funcionaria provincial, que ya se inició una causa. Dije nueva amenaza. Seguimos con las amenazas, los muchachos. Va a estar después de mucho tiempo aquí en piso el cura Leonardo Tovar, que está hace ya un par de años en el sur del país y tiene cosas para hablar. Pero ya nos metemos con la vicegobernadora Laura Strata. ¿Cómo le va, licenciada? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno. ¿Cuánto considera que puede revertir la situación Massa? Nosotros tenemos mucha expectativa con la llegada de Massa y la conducción del equipo económico. Creemos que hay indicadores positivos y que hay indicadores que hay que revertir, como el de la inflación. Y en este sentido confiamos plenamente en la decisión que ha tomado en la conformación de su equipo de trabajo y también en la confianza que le ha conferido el presidente para que se ocupe de una cartera conteniendo a todos los aspectos y las secretarías que se necesitaban justamente para llevar adelante un plan de gobierno. Por eso tenemos mucha confianza en lo que Massa, en diálogo con los distintos sectores con los que tiene que dialogar, puede alcanzar. Y la pregunta que por allí mucha gente se hace es si el kirchnerismo duro lo va a dejar hacer lo que Massa y su equipo pueden hacer, digamos, ¿no? Massa llegó con un acuerdo del Frente de Todos muy fuerte, con un respaldo muy fuerte, que nosotros apostamos, creemos y queremos que siga siendo así, porque lo necesita el país, porque lo necesita la Argentina, porque lo necesitamos los argentinos y las argentinas. Yo creo que aquí hubo una total coincidencia de la importancia que tenía encontrar un rumbo, poder abordar los temas que atraviesan a los vecinos y a las vecinas. Y en esto el Frente de Todos, los gobernadores, las gobernadoras y la pluralidad de las voces han salido justamente a acompañar, pero no solamente en el seno y puertas adentro, sino también se han escuchado voces de distintos sectores que me parece que justamente alientan al entendimiento de la importancia que tiene saldar grietas y entender que aquí se juega el futuro, el presente y el futuro de la Argentina, y en este sentido necesitamos estar todos tirando para el mismo lado. ¿Y cuánto le preocupa que se vayan instrumentando o que se puedan instrumentar ajustes en las provincias, más allá de que la mujer de Massa dijo que es una cuestión de redistribución, digamos, ¿no? Ha habido una vocación de este gobierno nacional de trabajar con las provincias en articulación, de que las obras que llegan, las políticas públicas que llegan, tienen que ver justamente con la distribución de los recursos. Y yo creo mucho en que Massa es hoy un ministro de Economía que está dialogando, y en función del diálogo que tiene, así como lo tiene con los sectores, lo va a tener también con los gobernadores. Y yo no creo que haya un impacto negativo en las provincias. Yo creo que obviamente hay un proceso de metas que se deben cumplir, y en el marco de ese proceso de metas que se deben cumplir por una deuda que contrajo este gobierno y que negoció, obviamente va a haber un impacto, pero seguramente se trabaje en todos los aspectos para que se mitigue el impacto que algunas medidas pueden tener en las poblaciones más vulnerables, en las poblaciones trabajadoras o en las provincias. ¿Qué sabe usted, vicegobernadora, sobre el tema del tema de las tarifas para la provincia? Porque Entre Ríos sigue siendo muy caro, o sea, y no podemos seguir pagando el doble que en Buenos Aires. Sí, se está trabajando muchísimo. En primer lugar, había que esperar cómo se trabaja la segmentación en el plano nacional, y también el gobernador ha dado instrucciones a las autoridades de NERSA para que la provincia de Entre Ríos siga subsidiando a aquellos sectores
que lo necesitan. Lo mismo sucede con el área industrial o con los parques industriales. Yo creo que aquí habrá que ver, a partir de esa definición marco, cuál es la estrategia que da la provincia para seguir apuntalando a los sectores que producen, para seguir acompañando también a los sectores más vulnerables y para que esto no afecte el bolsillo de los entrerrianos y de las entrerrianas. ¿Tiene alguna idea? Le pregunto, quizás me dice no, es un tema que no lo estoy trabajando. ¿Alguna idea de cuánta gente se anotó en Entre Ríos para el tema de subsidios? No conozco cabalmente cuánta gente se anotó. Ahora, si lo cierto, tengo entendido que NERSA estaba registrando un porcentaje alto. Ajá. No tengo los últimos datos, pero sí me parece que hay una definición clara y contundente del gobernador justamente de atender todas las cuestiones que se vayan presentando a partir de conocer cabalmente cuál va a ser el impacto que tienen los diferentes sectores. No solamente estamos hablando de los sectores de la producción, sino también los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Sí, tengo entendido de que hoy a la mañana se reunió Caminos, el titular de NERSA, con intendentes de Cambiemos, ¿no? Para avanzar en esto que me está diciendo. Con intendentes de todas las fuerzas políticas viene juntándose. Yo creo que esto es un tema, como lo decía recién, son temas antigrieta. Aquí todos tenemos que ponernos de acuerdo para que el impacto que tenga en nuestra sociedad, en nuestros vecinos y vecinas, sea el menor posible. Y en esto vamos a trabajar articuladamente con el gobierno nacional, pero lógicamente también con los gobiernos locales, como lo venimos haciendo, pero también con las instituciones, con las entidades con las que también dialogamos permanentemente cuando recorremos la provincia y cuando asumimos el compromiso de gobernar esta provincia. ¿Cómo ha seguido, Laura, el debate sobre el incremento del número de miembros del Consejo de la Magistratura a partir de un proyecto del diputado Ángel Guiano? Se sabe que en las últimas horas se habría dejado de lado la idea de ubicar 2 representantes del Poder Ejecutivo. Lo que por ahí no se entiende muy bien es por qué se quiso meter mano en algo que funciona bien o que está funcionando bastante bien en los últimos años, ¿no? Yo creo que no hay que tener miedo a modificar las leyes porque los contextos cambian y nosotros también tenemos que cambiar las leyes. Por ejemplo, uno de los temas que aborda esta nueva ley del Consejo de la Magistratura es la incorporación de la perspectiva de género, de la paridad, y me parece que no son temas menores a la hora de poder pensar en instituciones que reflejen también los avances que tenemos como sociedad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, este es un proyecto que se está debatiendo en la legislatura, en la Cámara de Diputados, y que también ha tenido el aporte de distintas instituciones, actores, como el Colegio de la Abogacía, como la Asociación de Magistrados, como el Superior Tribunal de Justicia. Entonces me parece, ¿no? Exactamente, y creo que en el marco del debate que se genera en ambas legislaturas, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, siempre hay un registro de lo que las instituciones o los ciudadanos tienen para decir. Y en este sentido hay cuestiones que se van incorporando al proyecto original. Nunca podemos ni atarnos a que las leyes sean rígidas y que los contextos no puedan modificarlas, y mucho menos tampoco podemos atarnos si hay recomendaciones, si hay observaciones, si hay incorporaciones que nos están sugiriendo y que lógicamente en el marco de ese debate donde todas las fuerzas políticas o las 2 fuerzas políticas que componen la Cámara de Diputados están dando. A mí me parece que no podemos atarnos, siempre hay como una resistencia a cambiar, a que no cambien las cosas. Y cuando las cosas tienen que cambiar para bien, cuando tienen que ver con los cambios que ha habido en la sociedad, cuando tiene que ver con las nuevas incorporaciones, a mí me parece que no está mal y que es sano, y que el debate de ideas tiene que ver con eso, con una legislatura que dialogue, que no solamente puertas adentro, sino que también lo haga puertas afuera. Hablando de cambiar, ¿cuánto modificó el Senado a partir de su llegada al festival de contratos que había hasta el 2019? A ver, ya venía de la gestión anterior un proceso de transparentar los procesos de contratación en la Cámara de Senadores. Después de septiembre del 2018, que se inicia la causa. Exactamente, hubo un cambio grande en ese momento que nosotros también incorporamos cuando asumimos la gestión. Hemos hecho también nuevas incorporaciones a partir de recomendaciones que nos ha dado el Tribunal de Cuentas, justamente
para poder transparentar aún más las tareas que cada uno de los contratados llevan adelante, y lo hemos hecho con muchísima honestidad intelectual y convencidos de que es importante que lo hagamos de cara no solamente a la institución que representamos, sino también a las personas que contratamos. Es decir, no hemos sido ajenos al proceso que se produjo en ese momento, que modificó, que generó un cimbronazo en una institución como es la legislatura, de la que no somos ajenos y no podíamos dejar de escuchar. Respetamos lo que el vicegobernador anterior había hecho, pero también avanzamos, como le decía, en recomendaciones que hemos ido incorporando para que mejore la relación contractual, para que sea más transparente y para, vuelvo a decir, no solamente para fortalecer la institución de la legislatura, pero también para darle también mayores y mejores mecanismos a las personas que trabajan. Pero a ver, Laura, cuando fue lo de el inicio de la causa de contrato, en septiembre de 2018, cada cámara tenía algo así como 600 contratados. O sea, estamos hablando de 1.200 contratados. ¿Cuántos contratados hay hoy? Eso tiene que ver con la realidad de cada legislador en función justamente de las necesidades que tenga departamentales. Hay una cuestión. Cada legislador tiene un cupo de contratados. Exactamente, tiene un cupo de contratados. ¿Tiene que saberlo? Hay un cupo de contratados que tiene cada legislador, del oficialismo y de la oposición. Sí. Hay un cupo que tienen las presidencias de los bloques, porque necesitan también asesorías particulares. Hay un cupo que tiene la presidencia de la Cámara, de la que soy responsable, y hay un cupo que tiene también la Secretaría y la Prosecretaría para contratar gente. Muchas veces, Daniela, a nosotros nos pasa, y esto es una realidad de la legislatura, es que cuando llegamos nos encontramos que hay mucho personal de planta que está adscripto a otras dependencias, y necesitamos, la verdad, para hacer un trabajo que sea serio, eficiente, necesitamos hacer un trabajo que sea responsable y eficiente. Yo la verdad es que fui diputada de la provincia de Entre Ríos, y siempre que trabajé como diputada necesité rodearme de gente que me asesorara, porque no conozco todos los temas, porque necesito un control de los procesos, y para mí es muy importante. Y a nosotros nos pasó, cuando recién llegamos, que nos encontramos con áreas donde no teníamos a veces jefes, donde había que suplantar recursos humanos que habían sido valiosos. Entonces, hay realidades distintas en ambas cámaras, y también debo decir que muchas veces nos encontramos con la necesidad de contratar porque hay mucha gente que se encuentra adscripta. ¿Tiene el número de qué cantidad de gente del Senado está adscripta? Y más o menos. Hay un porcentaje alto. Hay un porcentaje alto de contratados en diferentes reparticiones del Estado. Eso suele suceder. Yo fui ministra de Desarrollo Social. Sí. Sucede eso en las reparticiones, y por ahí cuesta bastante cuando uno llega a armar equipos. Y armar equipos es muy importante para cuidar los procesos, para mejorar las contrataciones. Hay todo un desafío que tenemos cuando llegamos de armar equipo. Entonces, no es algo que me sucedió en mi calidad de vicegobernadora. Lo había vivido también como ministra de Desarrollo Social, ¿no? Entonces, en este aspecto esto sucede, es un porcentaje alto, y lógicamente eso nos exige también a nosotros la contratación muchas veces de profesionales para que controlen la legalidad de los actos de gobierno, para que estén en las áreas contables, para que puedan, digamos, para que el Senado pueda funcionar de la manera en que tiene que hacer, y que uno también pueda estar asesorado en los diversos temas en los que necesita, porque la verdad es que abordamos distintas temáticas de acuerdo a las realidades departamentales, y necesitamos justamente conocer, saber fehacientemente, y también tener personas capacitadas que puedan ejercer el control también de los procesos que nosotros hacemos, administrativos, en el área de despacho, en el área jurídica. Yo le insisto con algo que se lo he dicho a usted en alguna oportunidad, y se lo vengo insistiendo también a Ángel Guiano como presidente de la Cámara de Diputados. Yo creo que igual pueden transparentar más todavía, digamos, ¿no? Para eso están las páginas web de la vicegobernación y de la Cámara de Diputados, y hacer lo mismo que hace el Congreso de la Nación, digamos. O sea, ¿por qué no se puede saber quiénes son los asesores de cada legislador, quiénes son los colaboradores, los especialistas en cada... Es algo que no se sabe, digamos. Se puede saber del Congreso de la Nación, pero acá en Entre Ríos se sigue sin saber eso.
Hemos dado pasos hacia adelante, Daniel. Sí, algunos pasos se han dado. No, yo creo que hay que... A ver, yo creo que, vuelvo a decir, hemos dado pasos hacia adelante, esto es en el marco de un proceso que no se termina con estas incorporaciones que vamos haciendo. Yo creo que las instituciones, como decía recién de las leyes, si no me estaría desdiciendo de lo que dije las leyes, ¿no? Las instituciones cambian los momentos, cambian los contextos y tienen que cambiar también. Y hay una sociedad que exige mayores niveles de transparencia y nosotros venimos escuchando en el marco siempre de los procesos, porque yo presido un cuerpo colegiado, ¿no? Donde obviamente, si bien soy la vicegobernadora y tomo decisiones, no hay hay senadores, senadoras de distintos partidos políticos que también que toman también decisiones sobre los que, bueno, tenemos que abordar las diferentes temáticas. Yo cuando ¿Y con la oposición cómo se lleva? Con la bien, dialogamos bien con la oposición. Nosotros tenemos... Porque a veces los diputados de la oposición dicen, hemos logrado muchos avances, digamos, que tenemos mejor relación con Guiano que obviamente que con Ulibarri, pero por allí nos gustaría que se respondan más pedidos de informe que hacemos, digamos, o sea... En el caso de ustedes... Nosotros tenemos una realidad distinta a la de diputados porque nosotros tenemos incluso los 2/3 de los senadores y senadoras, pero tenemos muy buen diálogo con la oposición, con su presidente, que es Francisco Morquio, que ya venía también de una experiencia de presidencia anterior, pero también con los otros 3 senadores que conforman 4 el bloque de Cambiemos, y siempre respetamos muchísimo, y en el marco justamente de la labor parlamentaria siempre hay un ida y vuelta. De hecho, por ejemplo, en la sesión anterior no tratamos un tema que ellos necesitaban que lo pudiéramos abordar mejor en comisión y lo hicimos. Yo creo que cuando nos toca representar a los entrerrianos y a las entrerrianas en la legislatura, las expresiones tienen que poder convivir, tienen que poder dialogar, tienen que poder debatir seriamente, y creo que lo hacemos. Y también sucede, me parece, en la Cámara de Diputados. Hay la inmensa mayoría de las leyes, Daniel, han salido por unanimidad. Son muy pocas las leyes que no han salido por unanimidad. Y eso tiene que ver no solamente... no con que el oficialismo puede o no escuchar, sino con que hay un diálogo un poco más maduro que tiene que ver también con las exigencias de la sociedad, que no nos peleemos por cuestiones que no lo tenemos que hacer y que avancemos en los acuerdos. Y cuando las leyes salen por unanimidad, tienen un valor enorme, porque las leyes luego sancionadas tienen que aplicarse. Sí, y para eso necesitamos los mayores niveles de consenso para que puedan ser una realidad. ¿Usted está decidida a ser precandidata a gobernadora? ¿O tiene que pensar algo más? Yo no hablo de precandidaturas porque me parece que sería faltarle el respeto a la gente. Nosotros tenemos una responsabilidad enorme, que es la de gobernar. ¿Quiere que le haga la pregunta al revés? O sea, ¿a usted le gustaría ser candidata a gobernadora alguna vez? Nosotros tenemos una responsabilidad enorme, que es la de gobernar y es la de gestionar. Y hoy los problemas, como arrancamos en el inicio, son muchos. Nosotros nos tocó los primeros 2 años de gestión gobernar en contexto de pandemia. Estamos trabajando muchísimo para seguir construyendo confianza con los vecinos y vecinas, dando respuestas, generando políticas públicas, sancionando las leyes, generando herramientas, acciones. Y a mí no me parece que las candidaturas sean anticipadas, digamos. Para mí las candidaturas son el resultado de los procesos. Las candidaturas son el resultado de los procesos que vamos dando. Yo en mi carrera política y en mi carrera profesional siempre tomé las decisiones luego de un proceso donde me sentí cómoda. Cuando dije que sí a algo, lo dije segura de lo que podía dar y de que era el momento adecuado para llevarlo adelante. Entonces, respóndame la segunda. ¿A usted le interesaría ser en algún momento de su vida candidata? Yo lo que creo es que hoy los hombres y mujeres que componen nuestro frente están en condiciones de disputar una elección en una fórmula provincial o local con paridad, porque la ley de paridad así lo establece. Y me parece que a cualquier dirigente político que ha transitado este camino con coherencia y consecuencia, las candidaturas son el resultado de ese camino que viene haciendo. A mí me cuesta entender, usted viene de cuna peronista, yo conocí mucho a su padre, a mí me cuesta, yo no le creo si usted me dice que en un momento se juntan usted, Bordet, Adambal, Enrique Cresto, por decir 4 referentes,
en algún momento no hablan, de decir, che, bueno, ¿qué vamos a hacer para el año que viene? Nosotros en este momento... Yo me resisto a creer que no haya en algún momento alguna mención del año que viene. A ver, concretamente, dos cuestiones contesto que me parecen que hacen honor justamente a la verdad. Además, conste, le estoy haciendo esta pregunta recién a los 21 minutos de entrevista. ¿Está? Dos cuestiones que me parecen importantes. Cuando nosotros nos juntamos, generalmente hablamos de gestión, porque pero usted mencionó intendentes, gobernador, vicegobernador, un funcionario nacional, y la verdad es que nos lleva mucho la agenda. Por ahí para la oposición es más sencillo, porque no tienen la responsabilidad de gobernar. Para nosotros es mucho más complejo porque tenemos que dar respuestas, y la energía está puesta ahí. No digo que no se debata política puertas adentro, no digo que no se piense en que nos enfrentamos a un escenario electoral. Lo que digo es que hoy no se están discutiendo candidaturas. Supongamos el escenario de que usted sea realmente precandidato a gobernador y vayan a unas PASO, ¿no? Ni dije compañero de fórmula. ¿Le gustaría llevarlo a Bordet de primer candidato a diputado provincial? Yo creo que el gobernador de la provincia es el mejor elector. Creo que ha sido un gran gobernador, que ha tenido una visión abierta, estratégica de la provincia. Creo que ha sido muy sano para el peronismo su gobernación, porque le ha permitido a la mujer, a los jóvenes poder participar activamente, y creo que tiene que protagonizar en un lugar preponderante la etapa que viene. ¿Y cuánto es de difícil tenerlo enfrente a dos referentes como Galimberti y como Rogelio Frigerio, que hoy por hoy serían los precandidatos a gobernador de Cambiemos? Yo creo que cada contexto histórico tiene la particularidad de hacer crecer emergentes o dirigentes que sean justamente el resultado de ese tiempo histórico. Y bueno, en este momento Cambiemos tiene estos dos candidatos, pero vuelvo a repetirte lo que te dije hace un rato. El peronismo, el Frente de Todos, tiene hombres y mujeres capaces, con trayectoria, con compromiso, con convicción, con coherencia, con consecuencia, y que también están en condiciones de disputar. Nosotros nos enfrentamos a un escenario complejo porque son tiempos complejos, Daniel. Tiempos complejos para gobernar. Sí, obviamente. Entonces, me parece de los que... más difíciles de los últimos exactamente. 30 Entonces, años, donde hubo que poner mucha madurez, mucha sensatez, a la hora de la toma de decisiones. Hubo momentos muy, muy delicados que hubo que atravesar. Por eso me parece que en este aspecto es muy importante saber que nosotros en los territorios tenemos excelentes intendentes e intendentas que están en condiciones de repetir y otros en liderar otros procesos, y también tenemos hombres y mujeres en condiciones de disputar. Pero vuelvo a decir, en tiempos muy complejos, si yo le vendría a decir que quiero una candidatura o quiero una precandidatura, otra sería faltarle respeto a la sociedad, que necesita que yo esté trabajando para resolverle los temas, y también sería faltarme el respeto a mí, que me parece que como parte de un proyecto, de un frente, estaré en el lugar donde mejor pueda aportar para que sigamos gobernando la provincia en los próximos 4 años. Pero yo no me resisto a creer de que usted y su gente de confianza hoy por hoy no están escribiendo un borrador pensando en el 2023. Nosotros trabajamos todos los días para que lleguemos al 2023. Yo creo que la mejor carta de presentación que nosotros tenemos de cara al 2023 es la gestión. Entonces, tenemos que hacer bien las cosas. ¿Para qué? Para ser una opción en el 2023. Entonces, me parece que lo que tenemos que concentrar la energía es en detectar cuáles son las demandas, en ver cuáles son las agendas o los temas que todavía no hemos abordado, que debemos abordar, y ahí sí haremos un camino que dará como resultado que tengamos una propuesta electoral de cara al 2023
que pueda ser atractiva para la sociedad, porque yo considero que este ha sido un gobierno provincial. Nuestra mejor carta de presentación es el gobierno provincial, nuestra gestión provincial, son los gobiernos locales, que la inmensa mayoría son de nuestro color político. Hay obras, hay acciones, hay políticas públicas que se articulan con la nación, la provincia y los municipios, con las instituciones. Entonces, me parece que sí hay una situación general en el país que es muy compleja, es muy complicada, pero lo cierto es que en la provincia de Entre Ríos hemos construido un Estado. Este es un gobierno, Daniel, que hace las cosas bien, que ha equilibrado las cuentas públicas, que ha podido a partir de ese equilibrio de las cuentas públicas diseñar políticas y generar acciones y obras que den respuestas a las demandas de los entrerrianos, que trabaja con los sectores que producen. Nosotros venimos de presentar una agencia para la promoción de las exportaciones y el desarrollo económico de Entre Ríos con todos los sectores, en la costa del Uruguay, en la costa del Paraná, y lo que uno escucha también es que las líneas de financiamiento han crecido, que la inversión en los sectores de la producción es grande. El gobernador hoy estuvo en la Unión Industrial y según decreto para generar nuevos puestos de trabajo que el Estado va a subvencionar para que se generen en la provincia de Entre Ríos, que tiene que ver con demandas que escuchamos cuando caminamos la provincia, con demandas que trajo la nueva comisión de la Unión Industrial. Y esto tiene que ver con lo que yo digo que charlamos con el gobernador o que se charlan en las mesas, que son los temas que nosotros tenemos que abordar. Y que es muy importante, Daniel, que también lo podamos decir y que también lo podamos mostrar y que en ese diálogo con la sociedad podamos entender que la política está para reparar. Yo creo que la política repara y transforma. Creo que tiene que haber funcionarios o funcionarias que estén a la altura de las circunstancias. Creo que tenemos que ser coherentes y consecuentes. Creo que tenemos que estar al servicio de la sociedad. Y creo que nunca tenemos que resignar el seguir trabajando para seguir transformando la realidad. ¿Hay lugar en las candidaturas para quienes hoy por hoy están condenados por delitos de corrupción? Yo creo que quienes están condenados por delitos de corrupción tienen un proceso en el marco justamente del camino judicial. Pero a su entender. ¿Tienen creo margen para ser candidatos hoy por hoy? Y es que no soy yo quien quien diga si tiene el margen. Yo no soy quien para decir si tiene el margen o no. Yo creo que sí. Usted puede ser precandidata y puede quizás tenerlo a Uribarri o no. No, yo creo que el peronismo, que el Frente de Todos tiene que llevar a las mejores hombres y mujeres para hacer una oferta electoral atractiva para el 2023. Bien, Laura Stata, gracias. No, muchas gracias a vos. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos con varios temas, varios temas. Ya volvemos. Este invierno es mejor a tu lado. Si te adherís, hay beneficios. Recordá que podéis obtener un 25% de descuento en impuesto inmobiliario y patente, simplemente adhiriéndote al débito automático. Para adherirse, ingresá a www.santafe.gov.ar/API. API, del lado del contribuyente, siempre. Tu casa guarda cada recuerdo. Asados con amigos, conciertos en la ducha, cumpleaños inolvidables, los primeros pasos de tu hijo. Sabemos que tu casa no es solo una casa, es un hogar. Protégela con el Plan Hogar Plus de Yapser Seguros. Arranca el día para los locales, que son locales. Los locales, locales. Son esos donde te conocen por ser local. Y cuando vas con tu tarjeta del banco local a un local local, ahí jugás de local. Hay un nuevo movimiento. Se viene, se mueve, a mí no me detienen. Me caigo y me levanto y te encaro lo que... Ratizalil CBD, la primera crema con cannabidiol aprobada en Argentina. Amor, calor, valor, pasión, yo voy con vos. Yo tengo la fórmula, mi tradición. Hay un nuevo movimiento y tu cuerpo lo sabe. Ratizalil CBD, en todas las farmacias del país. El gobierno de la provincia de Santa Fe lleva adelante un plan estratégico de obras viales en rutas transversales provinciales. Estas obras, por su cantidad y magnitud, tienen un impacto enorme sobre nuestras empresas e industrias, el comercio, nuestros trabajadores y para quienes se movilizan para estudiar y para enseñar. Rutas transversales que conectan entre sí las 365 localidades y con las demás provincias, con nuestros puertos, con los mercados y con el mundo. Obras y acciones que transforman Gobierno de la provincia de Santa Fe.
¿Querés convertirte en fan de Vagovit? Hasta el 31 de agosto, Vagovit A Crema, textura original y textura liviana a mitad de precio. Quiero la Vagovit azul ya. Amo cómo ilumina mi piel. No es una crema, es el sueño de todas. Escríbenos a Tu Piel en Línea, canjea el descuento en tu farmacia y convertite en fan de Vagovit. Desnudo. Éxito total. Nueva función. 21 de agosto. Santa Fe. 20 de agosto en Paraná. Desnudo. Para morirte de risa. Entradas en el teatro y por plateavip.com.ar. Todo nos pasa por la panza. Cuando algo te sorprende, lo tenés que digerir. Y si algo se te complica, está frita. Para todo lo que te dé dolor de panza, confía en Buscapina Duo. Panza, zapán, pancita, cuídala con Buscapina. Los Juegos Santafesinos ya están en marcha. Acaba de finalizar la etapa local. Llega el turno de la etapa departamental, donde los equipos disputarán las finales, representando con gran orgullo a su escuela, su club, su localidad, su departamento. En septiembre llegará la etapa de finales provinciales, donde se definirán los equipos que defenderán los colores provinciales en los históricos Juegos Evita, para continuar poniendo el sello de Santa Fe Provincia Deportiva y semillero del deporte argentino. Santa Fe, provincia deportiva. Buscar de todo cuando tenés una infección vaginal es lo más común, pero mejor preguntémosle a él. ¿Qué es la cándida vaginal? Es una infección causada por un hongo. Es súper común. ¿Cómo se genera? Se puede dar por el uso de ropa muy ajustada, antibióticos, cambios hormonales. ¿Vamos a la próxima? ¿Cómo se resuelve? Con una cápsula de Evaquer Gino lo resolvés en un día. ¿Cómo en un día? Se puedes tomar ahora si querés. Evaquer Gino elimina el ardor, la picazón y el flujo causados por la cándida vaginal. Evaquer Gino, de Laboratorio ELEA. Sicarios de la Caja. El nuevo libro de Daniel Enz. Cómo funcionó el negocio de la corrupción en Entre Ríos en los últimos 30 años. 700 páginas, 25 capítulos, en un texto imperdible para entender lo que pasó. Sicarios de la Caja. En librerías y kioscos de Entre Ríos y Santa Fe. Una mañana me levanté con la rodilla un poco dura y decidí no ir a tenis. 5 años pasaron sin que toque una raqueta. Pero Infiltrex me dio la seguridad para animarme y volver a jugar. Llegó Infiltrex, nutrición para tus articulaciones. Colágeno tipo 2, que ayuda a proteger el cartílago. Y curcumina, que ayuda a disminuir el dolor. Con la ayuda de Infiltrex, volví a moverme. Nuevo Infiltrex, volví a moverte. Tenele fe que está hecha acá. Tenele fe que la hacen acá. Tan fresca que pasa como por un tubo. Con la Santa Fe se vive. Como Santa Fe no hay otra. Con un trago de cerveza la vida es otra cosa. En Musimundo sabemos lo que quieren. Si te dice que tiene problemas con el triángulo, no habla de geometría. Quiere un joystick nuevo. Este Día del Niño, llévale su regalo en hasta 24 cuotas fijas y empezá a pagarlo recién en septiembre. Solo con Crédito Musimundo. Parte de tu mundo. De lunes a viernes, arranca el día bien informado. Móviles en vivo. Recorremos la región. Toda la actualidad minuto a minuto. Ahora Litoral a las 7. 9 Litoral a tu lado. Bueno, segundo bloque, 22:04 en la República Argentina. ¿Cómo le va, señora Weigand? Buenas noches. Buenas noches, señorita Weigand todavía. Bueno, señorita. Disculpe. Bueno, hoy vamos a hablar... ¿Cómo? Una chica prometedora. Sí. Hoy vamos a hablar de una situación que aqueja a la mayoría de los argentinos, que tiene que ver con la situación económica, con la crisis que ha dejado la economía y sobre todo el problema de la inflación. Y hablamos cada vez que planteamos estos temas de sectores vulnerables, de trabajadores que no llegan a fin de mes, de aquellos trabajadores informales, aquellos que no tienen trabajo. Hablamos de sectores de la niñez vulnerada y tendemos a naturalizar la situación que viven los jubilados, el sector de los adultos mayores que están sintiendo desde hace muchos años esta situación de crisis económica. Casi
3 de cada 4 jubilados en la Argentina percibe un ingreso que no les alcanza para llegar a cubrir lo que la Defensoría de la Tercera Edad ha denominado la canasta básica del jubilado. Hay en Argentina más de 5 millones de jubilados, 5.701.077 jubilados, y el 47% de ese total cobra un salario mínimo, un haber mínimo, que apenas está llegando hoy a los 37.000 pesos, cuando, según los números del INDEC, la canasta básica del jubilado está rondando los 97.000 pesos, y si se toma el contexto global de la inflación, sería una canasta de 107.000 pesos contra un salario de 37.000. Situaciones de jubilados que hoy por hoy no solo que no llegan a fin de mes para las necesidades básicas, sino que hoy por hoy tampoco llegan a comer. Y es una situación que está generando muchísima angustia en este sector de la población. Es un tema que se ha venido tratando en las últimas semanas, porque desde el Gobierno Nacional han comenzado a hablar, a generar bonos de emergencia, pero ni siquiera con esos incrementos que en este momento están llegando al 34,1% en todo el primer semestre del año, ni siquiera con esos bonos y esos incrementos que se están otorgando estarían alcanzando a cubrir las necesidades básicas. Estuvimos dialogando con algunos de ellos y que nos cuentan cuál es esta realidad y cómo se hace para sobrevivir en esta situación. Vamos a escuchar en una primera parte del informe a Juana Ábalos. Ella es presidenta del Centro de Jubilados de la Asociación de Trabajadores del Estado de aquí de la provincia de Entre Ríos, y nos cuenta parte de esta dramática situación de los salarios que no alcanzan. Es difícil la situación para el jubilado, no solamente el jubilado nacional, que es el que menos cobra, sino también para algunos jubilados provinciales y pensionados que no cobran el 82%, con un haber casi de 35.000 pesos, en algunos casos acá en la provincia. También los jubilados municipales, que son los más precarizados también, en algunos casos los de categoría más bajas. ¿Y es una situación que ustedes ven que se va agravando mes a mes? Cada vez más, y cada vez va a ser peor, me parece a mí, porque un kilo de yerba, 700, 800 pesos, un kilo de azúcar, casi 200 pesos, digamos lo de la canasta básica, la harina, qué sé yo, con muchos, o los fideos que se consume mucho, o pagás, o comés, o te vestís, o pagás la luz, que también realmente han llegado unas facturas terribles, o pagás el alquiler, o qué haces. Realmente es una situación muy apremiante para los jubilados, yo creo que para todos en general, para todos los trabajadores en este momento. ¿Ustedes reciben, por ejemplo, pedidos de ayuda de los jubilados en relación a la cuestión alimentaria? Sí, porque lo que pasa es que nosotros antes entregábamos el bolsón PAMI, que no se está entregando a los jubilados nacionales. Lo están pagando por 3 meses, y lo que pagan realmente no alcanza para nada, o sea que te puede llegar a alcanzar para 2 o 3 productos y no más. Y entonces lo están pidiendo, y lamentablemente nosotros no lo estamos dando. Además no valía la pena, porque de 6 o 7 productos que traía ese bolsón. Sí han pedido ayuda para pagar la luz, sí han pedido ayuda para los medicamentos, y lamentablemente, obviamente, fehacientemente, si es así, si es para medicamentos o cosas urgentes, nosotros lo acompañamos ese pedido. ¿Cuál es el ánimo que vos ves en los jubilados cuando tienen que venir a plantear estas cuestiones después de haber trabajado durante muchos años, en muchos casos, tener que llegar a necesitar de salir a pedir ayuda? Mendigar. Y bueno, en algunos casos han trabajado entre 30 y 40 años para terminar cobrando 35.000 pesos, en el caso de los jubilados nacionales, que ahora le van a dar un bono de 7.000 pesos a la mínima, y si cobras una pensión y una jubilación, 4.000 pesos, realmente yo diría que ese bono, ¿por qué no se lo pone en el haber? Me parece lo más lógico, porque vos decís, hay un bono, bueno, es una ayuda. No,
ese bono, en vez de pagarlo, tendrían que aumentar el haber y listo, me parece a mí, ¿no? Y bueno, nosotros ahora vamos a tener paritaria el 18, vamos a ver qué es lo que se negocia, porque sabrás vos que los jubilados no participamos en paritarias, sí dependemos de los activos, que depende de la negociación, depende de lo que el gobierno ofrezca. Nosotros que queremos que el gobierno se dé cuenta de la necesidad de sus trabajadores y de sus jubilados. Yo creo que ellos lo saben, pero no cobramos como cobra un funcionario, no cobramos como cobra un diputado. Entonces, con la mano en el corazón, yo creo que tendría que ver y rever que debería dar un aumento, un buen aumento, de un 30 o 35%. Juana Ábalos habla de jubilados que tienen que salir a mendigar para poder comer. Y hace unos días también se refirió a una situación dramática el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, quien hablaba de los costos de las medicinas que nos están llegando a poder comprarlas, los problemas con las obras sociales, pero esto es realmente dramático. Estuvimos charlando con dos jubilados que nos cuentan su realidad, que nos cuentan su día a día. Marcelina es pensionada de la provincia, Carlos es jubilado y nos cuentan cómo es de difícil llegar cada día a poder simplemente comer. ¿A dónde trabajó? Yo tengo 75 años y trabajé en varios lugares, bancos, en vialidad, hice muchos trabajos de viajante, anduve mucho tiempo también. ¿Hoy por hoy es jubilado nacional, provincial? Sí, nacional, jubilado nacional, sí. ¿Cobra una jubilación mínima? Sí, mínimo, más o menos 35.000, creo que es por ahí anda, sí. ¿Cómo se hace para llegar a fin de mes con 35.000 pesos? Magia pura, es decir, hay que aprender a estirarla. Por supuesto, uno a veces se pierde conciencia, ¿viste? Pero tengo un amigo, por ejemplo, que él vivió acá como fotógrafo muchos años y después se jubiló y se fue a Estados Unidos y se jubiló allá. Y con la jubilación que él tenía ya como jubilado, podía venir acá de vacaciones, pagarse el pasaje aéreo, estar un mes acá, volver. O sea, cuando lo dimensionás de otros países, sobre todo países que están mejor, ahí tomas conciencia de que, porque si no te parece que acá estás en la gloria, y no, cuando lo comparás con otros países que están mucho más avanzados que nosotros, ahí cuando te tomás conciencia realmente que, o cuando lo pasás a dólar lo que ganás, ahí te das cuenta que realmente hace falta mucha lucha todavía, ¿no? Para que se siga mejorando el nivel de vida, ¿no? ¿No se siente como algo justo tener que haber luchado cuando uno es joven con el trabajo y ahora siendo jubilado, donde se piensa que uno va a poder descansar y pasar un mejor momento, tener que seguir luchando, ¿no? Se siente como una doble lucha, digamos, una lucha eterna que no termina nunca, pero bueno, es la vida a veces, ¿no? Y no hay otra, pero sí. Pero no, deberíamos estar, digamos, haciendo honor a la palabra jubilación que viene de júbilo, ¿no? Tendríamos que estar en un estado de júbilo permanente, ¿no? Y no es tan así. ¿Cómo se hace para usted dice, una lucha llegar a fin de mes, el tema de los alimentos? Sí, también. Tenés que cuidarte mucho, porque si no, no llegás. Hay que aprender a comer. Te tenés que volver un poco gasolero, ¿no? Como dicen la sabiduría popular, ¿no? Un ecónomo para ver qué es lo que se gasta primero, en qué se... Doctor en economista, ¿no? Y tenés que doctorarte, sí, tal cual. ¿Y ha tenido que por ahí recurrir al centro de jubilados o a hijos, familiares que le den una mano? No, vos sabés, gracias a Dios, de forma directa no, pero indirectamente sí, tengo 4 hijos y en forma directa sí, todos me ayudan, me apoyan. Y bueno, si fuera necesario pediría a ellos, pero no, gracias a Dios hasta ahora, pero lógico que de ninguna manera estoy conforme, ojalá que pudiéramos seguir luchando para que mejore todo, ¿no? ¿Tiene otros compañeros jubilados que realmente hayan tenido que conozca usted, que hayan tenido que pedir ayuda concreta? Sí, uno se da cuenta que la mayoría con los que uno charla, compañeros así jubilados, jubiladas, que todos están de alguna forma directa o indirectamente dependiendo, ¿no? De los hijos, de las generaciones más jóvenes, sí. Marcelina, cuénteme
Cuénteme su situación. Usted me decía, ¿es pensionada? Sí, pensionada provincial. ¿Por qué es pensionada? ¿Su marido trabajaba en el Estado? Sí. ¿En qué trabajaba? En la provincia. ¿Cuántos años trabajó su marido? Y trabajó 29 años. ¿Y usted tiene una jubilación también? Sí, la mínima. Hoy acabo de cobrar 21.000 pesos. 21.000 pesos. ¿Y cuántos años trabajó? Yo trabajé siempre en casa de familia. ¿Pero cuántos años? Yo trabajé como 40 años. Porque me casé joven y empecé a trabajar joven. Así que... ¿Y cómo hace para llegar a fin de mes con esa poquita jubilación y la ayuda de la pensión? Hago algún trabajo, alguna costura o me ayudan los hijos. ¿Cuántos años tiene Marcelina? 78. Es decir, que a los 78 usted todavía tiene que seguir trabajando para mantenerse. Poder mantenerme. No, por ahí no me alcanza para pagar los impuestos. Claro. Los voy pagando salteado. Esperando una moratoria, le digo a los hijos. Claro. Así que... ¿Cuántos hijos tiene? Tenía 4, tengo 3. ¿Y tiene que recurrir de vez en cuando a ellos para que la ayuden también? Sí. Y trabajan uno es plomero que trabaja en Changa, ¿no? A ellos también se les hace difícil el día a día. Sí. Todos tienen hijos. Así que... ¿Qué se siente tener que, a la edad suya, después de haber trabajado tantos años, tener que recurrir a que los hijos le ayuden? Que los hijos Y a veces me da vergüenza pedirle. Tengo un nieto que crié yo, que él me trae la verdura para ayudarme. ¿Usted vive solita, Marcelina? Sí, vivo sola. Por ahora vivo sola. Bien. ¿Y con los medicamentos, por ejemplo, cómo hace? Porque saco del IOSPER, saco del PAMI, y después por ahí me ayuda mi médico. Hoy por hoy se hace cada día se hace más difícil llegar a fin de mes. Difícil llegar a fin de mes. Siempre fue. Me parece que antes era más fácil, no sé. Cada vez está peor la cosa. Está peor. A veces por ahí antes los ayudaban los nietos, ahora no se puede, tiene que ayudar a la... Ahora es al revés. Al revés. Le ayudan a usted. Sí. Claro. Bueno, ahí estaba parte de lo que viven los jubilados día a día. Las jubilaciones del Estado se financian con aportes de los trabajadores registrados. Las cifras oficiales hablan de 12.600.000 trabajadores y ese tamaño de masa laboral arroja una proporción de 2 trabajadores por cada jubilado. Sin embargo, para que alcance mejor, tendría que ser un número de 4 trabajadores registrados para cada 2 jubilados. Bueno, teníamos cifras oficiales de la Caja de Jubilaciones que nos habían acercado respecto a la cantidad de jubilaciones y las pensiones y las jubilaciones mínimas que se pagan en la provincia. El haber mínimo que se paga en la provincia es de 24.000 y poquito más de pesos. Y vamos a escuchar ahora a una referente de los jubilados de la provincia que ha luchado desde hace muchísimos años y que sigue al día de hoy, después de 20 años, siendo una voz de reclamo por la situación que viven los jubilados. Escuchamos a Zulema Smith, que también nos habla de esta grave situación que atraviesan hoy por la crisis económica. Los reclamos en esa época principalmente fueron por los federales. Los federales y 4 meses sin cobrar los jubilados. Fue una lucha muy dura, tuvimos que encadenarlo en 2 o 3 oportunidades y también por la obra social, por las 2 cosas fue. En esa época ustedes hablaban de salarios de hambre, de jubilados que se morían de hambre. Es un reclamo que continúa hoy. Exacto. Es un reclamo que hasta ahora continúa. En esa época no podíamos comprar medicamentos, teníamos todo cortado. Los federales, que nadie los cambiaba, fue una lucha tremenda. Y aparte de eso,
estaban retenidas las jubilaciones, que no se nos pagaba. Y bueno, ahora se continúa con eso. No sé si peor o mejor, pero cada día el jubilado no puede seguir viviendo. Tiene miserables sueldos. No alcanza, la medicación está cara, muy cara. Los médicos tienen problemas con nuestra obra social. Yo pido que se ponga de acuerdo el directorio del IOSPER y la Federación Médica para llegar a un acuerdo y que tengamos atención. No tenemos odontólogo y cuesta mucho ir al dentista. No tenemos neurólogos, todos ellos se han ido de la obra social. Estamos aportando a nuestra obra social. ¿Qué se siente que después de 20 años, de 2002 a hoy estamos 2022, 20 años de los mismos reclamos, tantos gobiernos que han pasado y el reclamo sigue el mismo, jubilados en condiciones de supervivencia? ¿Qué se siente? Dolor. Vos trabajás toda tu vida, aportás para jubilarte, pero aportás para jubilarte y vivir bien cuando te jubilás. Tener buenos servicios de salud, tener alimentación acorde a tu edad. Y es muy triste ver jubilados que revuelvan el tacho de la basura. Yo me mantengo, pero he llegado a pagar ahora hasta 18.000 pesos de farmacia. ¿Por qué? Porque apenas voy a cumplir 84 años. Pero tengo problemas de salud, varios problemas de salud. Y pienso, lo puedo pagar, de alguna manera lo puedo pagar. Pero miro para atrás. Hay jubilados que no pueden, principalmente los jubilados nacionales. Bueno, el informe de los jubilados. Vemos la tapa de la revista Análisis de mañana. Poder Santo, nota de 4 páginas de Natalia Buiati, que ya está aquí con nosotros para hablar de otro tema, contando, digamos, a partir del informe que ella diera a conocer la semana pasada aquí sobre la venta de patrimonio de la iglesia, ¿no? Se puso a indagar sobre cuál es la totalidad del patrimonio en Entre Ríos del Arzobispado de Paraná, los obispados de Gualeguaychú, Concordia. Estamos hablando de cientos de propiedades, y hay una exención impositiva de más de 50 millones de pesos anuales en la provincia a la iglesia. Otro título, los negocios de Airaldi, cocaína, armas y sociedades. Otro título, Urribarri y su crecimiento patrimonial en la mira, en la causa de enriquecimiento ilícito, donde están habiendo algunos avances que seguramente van a generar alguna polémica. Bueno, Nati, nos metemos en el tema de esta funcionaria de salud de la provincia nuevamente amenazada, ¿no? Esto es una primicia, entiendo que no ha salido en ningún medio, ¿no? No ha salido en ningún medio. Se trata de la directora del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante. Los televidentes de Cuestión de Fondo seguramente recordarán porque hubo un episodio entre 2017 y 2018 donde también se denunció aprietes, violencia, hostigamiento de parte de integrantes de UPCN justamente a la directora del hospital, Noelia Trocero. ¿Qué pasó? Pero no habían sido condenados esta gente, digamos. Bueno, pero no es la misma persona. En este caso... No me refiero a los de UPCN, estamos hablando nuevamente gente de UPCN amenazando a la misma funcionaria, así sería. Exactamente, sí. Nuevamente gente de UPCN, ¿no? En este caso es una sola persona denunciada, también es, gremialista, sindicalista, está muy cerquita, digo,
pensando en el espacio físico del Hospital Colonia de Salud Mental, está muy cerquita, su oficina está pegada, o el lugar donde trabaja está pegada a la oficina de la directora. Pero Noelia Trocero relaciona esta denuncia, esta nueva denuncia y estos nuevos episodios, los relaciona con los episodios anteriores del año 2017. Ella cuenta, de hecho, el jueves pasado cuando se sentó frente a la fiscal y le contó lo que venía atravesando, hizo referencia. La fiscal auxiliar que la escuchó es María Florencia Baigorria, es fiscal auxiliar de Diamante. Y bueno, si bien nosotros le ofrecimos a Noelia poder charlar, ella se siente muy afectada por la situación y exponerse nuevamente tiene un costo emocional importante. Sí accedimos a la denuncia que dio en la Fiscalía. Y bueno, como les decía, lo relaciona a lo que pasó en 2017 y 2018. ¿Qué es lo que pasó en esa instancia? Noelia Trocero, como directora, decidió dejar cesante a una enfermera, que es Janina Migueles, una enfermera también afiliada a UPCN, y la decidió dejarla cesante porque, se había negado a una orden laboral y también tenía 2 episodios anteriores de mala administración de medicamentos a pacientes. Entonces ella, como directora, decidió dejarla cesante. Bueno, rápidamente se movilizó UPCN. De hecho, en 2 días hubo una comisión que viajó de Paraná al Hospital Colonia de Diamante y varios de ellos fueron detenidos en flagrancia porque Noelia ya había denunciado esta situación, llamó a la policía. ¿No hubo detención de esta persona? No, en este caso sí hubo una audiencia y se dictaron medidas de restricción, y están investigándolo, ¿no? Hay una prohibición de acercamiento de 200 metros, o sea que no hubo mayor problema, digamos, para resolver y organizar esta cuestión laboral, porque por las dimensiones del espacio del hospital, ¿no? Entonces ella puede seguir desempeñándose y esta persona también dentro del hospital. No hay mayor problema de eso, pero sí hay medida de restricción. Bueno, les contaba que Noelia lo relaciona... O sea, acá estamos hablando de que hay una persona autora de la amenaza, o sea, una sola persona. Una persona que está denunciada y la situación se está investigando, ¿no? Ella, si bien habla de un contexto que fue al principio, después de la condena en 2018, la situación se enfrió un poco, pero hace aproximadamente un año se fue tensando nuevamente y lo relaciona con esos episodios de 2018 porque ubica a esta persona, esta nueva persona denunciada, como el nexo entre el hospital y personal de UPCN en Paraná. En aquella oportunidad. Ahora, en esta oportunidad, dice, Noelia, que es víctima de hostigamiento por parte de esta persona, que la sigue, que está observando todo el tiempo quién entra, quién sale de la oficina. De hecho, esta persona integra la comisión evaluadora dentro del hospital. ¿Qué son las comisiones evaluadoras dentro de los hospitales? Las comisiones que integran la dirección y los gremios y deciden el movimiento de personal. ¿Quién entra? ¿Quién sale del hospital? Si se sanciona a alguien o no. Por lo tanto, son reuniones y decisiones que son bastante reservadas porque es información sensible, pero esta persona, aparentemente, según relata Trocero, ha trabado varias decisiones de esta comisión, lo cual implica un problema para el hospital, para el personal del hospital, porque los trámites tienen que resolverse por otra vía, por vía del ministerio, que es mucho más engorroso, mucho más largo. Ubica esos episodios, dice de que ella cuenta el episodio de una reunión de la comisión, una decisión, y dice que cuando terminó esa reunión, esta persona, integrante de UPCN, volvió con una fotocopia del acta de la reunión y a solas dentro de su despacho, o sea, dentro del despacho de la directora, se lo tiró sobre el escritorio y le dijo: no me jodas porque ya sabes lo que te va a pasar, no me jodas. Que reclama a esta persona que ingrese familiar suyo a la planta del hospital, y Trocero dice de que ya hay varias personas que son familiares de esta que están empleadas dentro de la planta. Cuenta también Noelia Trocero que esta persona le ha hecho señas y ademanes amenazantes,
que han creado un Facebook falso, que ella cree que es falso, donde se denuncian situaciones que tienen que ver con el hospital y se da información falsa. De hecho, ella relaciona en la denuncia que hizo el otro día una publicación donde se habla de que el quincho propio de su casa está hecho con los adoquines que supuestamente ella se robó del hospital. Eso es lo que ella relaciona y el posteo, ¿no?, de Facebook, entre otros posteos. También dice de que le han hackeado su celular y dice de que puntualmente las redes sociales le han hackeado y que ella ha hecho denuncias en todas las oportunidades. Y las últimas veces eran características números de Entre Ríos. Bueno, cuenta eso y cuenta un contexto de tensión que ha ido en aumento. Desde el Ministerio de Salud, ¿qué es lo que dicen? Que las últimas decisiones judiciales respecto de el titular de UPCN, José Ángel Allende, en el marco de la denuncia que presentó la ministra de Salud, Sonia Velázquez, han de alguna manera envalentonado a algunos afiliados de UPCN y se están conduciendo de alguna manera o manejando, por decirlo de alguna manera, con un ánimo un poco más tenso, más violento. Desde el Ministerio de Salud se abrió un sumario ya por esta situación y lo que preocupa fundamentalmente es que se pueda desarrollar los movimientos de personal que tienen que desarrollarse lo más normalmente posible. Desde Fiscalía, como les decía, hubo una audiencia y se dictaron medidas de restricción. Eso es lo que hay hasta ahora. La denuncia fue presentada el jueves 11 de agosto. El jueves pasado. El jueves pasado, exactamente. Bien. Nati, gracias. Nos vamos a la última pausa. Después aquí con nosotros, en vivo, el sacerdote en uso de licencia, Leonardo Tobar, uno de los denunciantes del cura Justo y Larraz. Pausa. Este invierno es mejor a tu lado. Más entrerrianos se suman al servicio de gas natural. Obras invisibles, pero esenciales para la producción y el desarrollo de nuestra provincia. Con recursos propios, trabajamos en la ampliación de redes, gasoductos e infraestructura de gas natural en más de 60 ciudades. Con vos, hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos. En Musimundo sabemos lo que quieren. Si te dice que tiene problemas con el triángulo, no habla de geometría. Quiere un joystick nuevo. Este Día del Niño, llévale su regalo en hasta 24 cuotas fijas y empezá a pagarlo recién en septiembre. Solo con Crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Nunca me preocupó demasiado el pelo. Hasta que empecé a verlo por todos lados, menos en mi cabeza. Lo único que espero es que no se me caiga como a mi papá. Por eso fue que empecé a usar Tío Nacho, el verde que es para la caída. Tío Nacho Herbolaria. Combina jalea real con extractos anticaída. Fortalece tu pelo y le da resistencia para que no se caiga. Con Tío Nacho, la historia de la caída terminó. Tío Nacho Herbolaria. Tu pelo realmente saludable. Sicarios de la Caja. El nuevo libro de Daniel Enz. Cómo funcionó el negocio de la corrupción en Entre Ríos en los últimos 30 años. 700 páginas. 25 capítulos en un texto imperdible para entender lo que pasó. Sicarios de la Caja. En librerías y kioscos de Entre Ríos y Santa Fe. ¿Manchas en la piel por el sol, acné o embarazo? Descubrí la nueva Vagovit Pro Bio Antimanchas. Disminuye cantidad, tamaño y color de las manchas en solo 2 semanas. Única con factor 40. Vagovit Pro Bio Antimanchas. Una fuente de vida para tu piel. ¿Serías cómplice de un delito? El juego clandestino es un delito penal. Denuncialo anónimamente al 0800-444-2327. IAFAS, Gobierno de Entre Ríos. Jugar compulsivamente, perjudicial para la salud. Hoy hablaremos de una pregunta que todos los padres escuchan alguna vez. ¿De dónde vienen los bebés?
Todos los niños merecen saber la verdad y los padres deben contestar sus dudas con toda naturalidad. ¡Vamos, Control! Cuentan con vos para pasar por esta situación incómoda. Pero no te preocupes, estas te darán más energía hasta el siguiente capítulo de Mitos y Verdades. ¡Oh! ¡Más aparatos me necesitan! Y ahora, todo sobre la pubertad. El gobierno de la provincia de Santa Fe lleva adelante un plan estratégico de obras viales en rutas transversales provinciales. Estas obras, por su cantidad y magnitud, tienen un impacto enorme sobre nuestras empresas e industrias, el comercio, nuestros trabajadores y para quienes se movilizan para estudiar y para enseñar. Rutas transversales que conectan entre sí las 365 localidades y con las demás provincias, con nuestros puertos, con los mercados y con el mundo. Obras y acciones que transforman. Gobierno de la provincia de Santa Fe. ¿Cuánto hace que venís con ese dolor de cintura? Tómate un Geniol. Mirá lo fuerte que es el paracetamol de liberación inmediata. Agarrate. ¡Qué maravilla, Geniol! Una máquina. De Laboratorio Elea. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Entre Ríos te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. En Entre Ríos estamos en obra. Trabajamos en nuevas autovías, caminos de la producción y en accesos a pueblos y ciudades. Porque nuestro compromiso es el bienestar de todos. Gobierno de Entre Ríos. Tomar decisiones me cuesta cada vez más. Desde que abro los ojos, el día lo vivo como una carga. No sé cómo explicarlo. Lo tengo claro. Duermo mal porque no me para la cabeza. Todo el día maquinando. Si algo de esto te está pasando, no estás solo. Prueba 2 semanas con Armonil. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad e irritabilidad y a promover la higiene del sueño, gracias a sus nervinas de origen natural. Vas a empezar a estar bien. Prueba 2 semanas con Armonil. Con Armonil no estás solo. Comenzamos a transitar una nueva mañana. Bienvenidos a Radio Costa Paraná 88.1. Para saber lo que pasa, noticias, diversidad, encuentro, cultura. La radio de la ciudad. Escuchanos en la 88.1 o en costa.paraná.gov.ar. Si te adherís, hay beneficios. Recordá que podéis obtener un 25% de descuento en impuesto inmobiliario y patente, simplemente adhiriéndote al débito automático. Para adherirse, ingresa a www.santafe.gov.ar/API. API, del lado del contribuyente, siempre. En Musimundo sabemos lo que quieren. Si te dice que tiene problemas con el triángulo, no habla de geometría. Quiere un joystick nuevo. Este Día del Niño, llévale su regalo en hasta 24 cuotas fijas y empezá a pagarlo recién en septiembre. Solo con Crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Campaña de regularización de deuda. ¿Tenés facturas vencidas? Enersa te recuerda que podés pagar tu deuda en cuotas. Si recibiste el aviso de suspensión, comunícate a la brevedad para evitar el corte del suministro. Entra a www.enersa.com.ar y conoce las alternativas de financiación disponibles. Es una recomendación de Enersa. Bien, último bloque de nuestro programa. El padre Leonardo Tovar hace 6 años que se fue de Paraná, de San Benito, creo que fue el último lugar donde estuvo. Estuvo un tiempito en Buenos Aires y hace un par de años está en San Antonio Oeste, en Las Grutas, en la provincia de Río Negro. Muchos los recordarán, primero los recordarán por aquella vez que se puso al frente de los reclamos del hospital de Villaguay, hace ya mucho tiempo, creo que fue en la última administración de Jorge Busti, que le costó varios chirlos. Y después fue uno de los denunciantes de la causa y la ras, digamos, ¿no? Tanto él como el ex sacerdote Pepe Dumolín
se pusieron al frente del reclamo de las víctimas, ¿no? del cura Lerras, y está aquí con nosotros. Padre Tobar, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. ¿En qué situación se encuentra usted hoy? ¿En uso de licencia? En uso de licencia ministerial, sí. Un descanso le pedí al obispo Esteban Laxague, que es el obispo de la diócesis de Viedma, Río Negro. Después de 3 años y medio casi de servicio pastoral en la parroquia San Antonio, bueno, me vi en la necesidad de pedir un descanso por un agotamiento lógico, un poco de estrés, y también afrontar algunas situaciones familiares en Santa Fe que nos vienen golpeando bastante duro. Hace 6 meses falleció una hermana y bueno, papá, estar un poco papá, hacer un poco de familia. Pero principalmente sí, por ahí hay heridas que no se cierran, cansancios que no se descansan, y bueno, pedí un tiempo, y mi figura o mi estado sería ese, un tiempo de licencia, de descanso en la familia. ¿Y se vuelve a Río Negro o no? Y bueno, eso está por verse, porque la distancia un poco me juega en contra. El lugar es hermoso, la gente, la diócesis, los curas, el obispo, bueno, las comunidades realmente me han llenado de vida y de esperanza. Lo que pasa es que yo me quedé sin nafta, lamentablemente. Como digo, no estaba en el lugar adecuado, con la gente adecuada, pero no me dio la nafta. Pero la distancia juega muy en contra, porque son casi 1.400 kilómetros desde casa, y bueno, por ahí... No, pero le pregunto, bueno, usted pidió, hace unos años le pidió a Monseñor Puigari volver para acá, y le dijeron que no, si mal no recuerdo. Sí, es una triste historia, porque me acuerdo que yo estaba en el santuario de San Cayetano de Liniers. Cuando salgo de San Benito, entrego la parroquia de San Benito, el cardenal Poli me designa al santuario San Cayetano de Liniers, y estando ahí hago un viaje a Santa Fe. Tenía a mi hermana mayor, que fallecía hace poquito. Justo en esa visita mía le amputan una pierna. Ella estaba un poco a cargo de nosotros, estaba sola. Y entonces yo voy al obispado y le pido al obispo, a Monseñor Puigari, que bueno, que más allá de nuestras diferencias, había una situación que ameritaba humana, de volver a Paraná para estar cerca de mi casa por mi hermana. Mi mamá había fallecido hacía 3 años recién. Y bueno, en ese momento el obispo no lo vio conveniente, porque bueno, se suponía, lo que me dijo el obispo fue que él lo había hablado con el Consejo Presbiteral, mi retorno a Paraná, y que unánimemente el Consejo Presbiteral había decidido que yo no podía volver a Paraná, porque bueno, por todos los incidentes que ya sabemos, yo había destruido la iglesia de Paraná. ¿Destruido? Sí. Entonces, bueno, me tuve que volver a Buenos Aires, y bueno, y asistir a mi familia desde Buenos Aires. Después surgió la posibilidad del sur, porque no había sacerdotes, son muy poquitos sacerdotes. La Patagonia vive una realidad totalmente distinta de la iglesia en Argentina. Tanto, gracias a Dios, en las ideas conciliares y de avanzadas, podemos decir, y tanto también en la cantidad de sacerdotes. Eran muy poquitos, y yo fui a una comunidad donde ya hacía más de un año que no había un sacerdote, y dije, bueno, ofrecí mi servicio. Mi idea estuvo en volver en ese momento, bueno, no se me permitió, yo lo acepté en obediencia, como fui siempre, muy obediente, aunque muy contestatario, pero siempre obediente. Y bueno, ahora me veo en esta situación. Mi hermana se enferma, yo tengo que viajar reiteradas veces para ayudar en casa a la atención de mi hermana. Bueno, eso también genera un agotamiento que bueno. ¿Y cuánto le dolió esa calificación de destruido? Porque me imagino que no solo habrá sido de Puigari, sino también de muchos sacerdotes que quizás se formaron con usted, que fueron compañeros suyos, quizás. Yo, gracias a Dios y la Virgen, siempre fui un tipo muy afable, muy compañero, incluso había sido miembro del Consejo Presbiteral, votado por mis hermanos sacerdotes. Hoy por hoy, a la distancia, yo, gracias a Dios, no soy un tipo rencoroso ni jodido. Yo perdoné, ya está, lo que pasó, pasó. Pero sí, en ese momento fue muy doloroso, más que nada porque, bueno, la situación de mi familia meritaba de que yo esté más cerca, y yo me humillé, vamos a decir, a pedir ese retorno, y me fue denegado. Yo creo que era un tiempo de muchos miedos, muchos temores, pero que nunca hizo dudar ni me hace arrepentir de la decisión que tomé. Yo, al momento de jugarme por esta causa, por las víctimas, del cura Irrará, obviamente con el padre Pepe sabíamos que íbamos a pagar un gran costo. Y bueno, lo pagamos. Dice que de hombre es pagar las deudas, ¿no? Así que fíjense que lo he pagado ampliamente. Así que hoy por hoy es un recuerdo. Pero me imagino que tiene que haber sido una etapa muy dolorosa para usted, digamos, ¿no? Sí, porque ser exiliado no es fácil. Vivir el exilio no es fácil, ¿no? No, digo, más que el exilio, esta cuestión de cómo reaccionó
la cúpula de la Iglesia de Paraná respecto de lo que ustedes venían reclamando, digamos, ¿no? En función del dolor de las víctimas, ¿no? Mirá, no me quiero alargar, sabés que es mi pecado original. Acá es muy simple. Hoy vivimos en una época, para que la gente de hoy entienda, y la de ayer, la que no entendió, hoy vivimos en una época de relatos. No importa la verdad. Lo que importa es el relato que la autoridad en el área que sea exprese. Acá fue muy así también. Se hizo un relato. ¿Cuál fue el relato? Vos lo recordarás muy bien. El relato fue el siguiente. Hay 2 o 3 curas que no quieren al obispo, que están haciendo estos líos, ¿no? Y que son los malos sacerdotes que están dañando la imagen de la iglesia. Ese fue el relato, un relato que se mantiene hasta hoy. Ese fue el relato del poder, exacto, digamos, de la cúpula. Exacto, de la cúpula. Nosotros tuvimos que luchar contra ese relato en el sentido de decir, no claudicamos en ningún momento, ¿no? Es decir, fue muy clara, muy evidente la lucha que teníamos que hacer. En el programa del otro día tuyo, a mí se me revivieron muchas cosas, fue muy, muy duro, la verdad, porque volver a remover un montón de cosas, pero después tuve esa satisfacción de decir, bueno, tanto el padre Pepe como yo, de habernos sabido jugar por esa realidad. O sea, hicieron lo que muchos de esos sacerdotes de la cúpula le enseñaron a ustedes como seminaristas, digamos, ni más ni menos, digamos. Hicimos, mira, nosotros hicimos lo que el Evangelio nos dictaba y lo que la doctrina cristiana nos dictaba, y lo hicimos en conciencia. Obvio, que tampoco yo siempre lo digo, capaz te vas a reír, no soy Heidi, pero lo que la gente tiene que entender, que nosotros tomamos conciencia de este caso, de las víctimas, la primera víctima que habla conmigo, fue en el 2010. Claro. 2 años de silencio tuvimos con el padre Pepe y el padre José Carlos y un grupo de hermanos. 2 años en silencio haciendo lo que la iglesia nos pedía. Los carriles que correspondían, hablamos con las personas que teníamos que hablar. Cuando vemos nosotros de que esto se empezaba a cajonear, a tapar y ocultar, se empezaba a revictimizar a las víctimas y se empezaba, digamos, como a decir, bueno, acá no pasó nada, bueno, esto sale a la luz. Pero sale a la luz después de 2 años de haber respetado todas las instancias que la iglesia pide. Entonces, digamos, hay que hacerse cargo también. Yo me hice cargo de que si alguno molestó, con el exilio, me retiré, quise cuidar a mi comunidad de San Benito, cosa que hoy me arrepiento de haberla dejado, porque yo creía que dando un paso al costado la comunidad iba a estar más protegida, cosa que no pasó, eso sería para otra nota. Pero digo, lo que nosotros hicimos con el Pepe, fundamentalmente con el padre José también que nos acompañó, y con las víctimas es lo que tenía que hacer la curia, que se hacía en la parroquia San Benito. Los encuentros con los abogados, el asesoramiento de las víctimas, el acompañamiento. Empezó con una víctima, pero después de la denuncia del 2012 surgieron las demás. No hicimos nada que no... Un día, una entrevista con el obispo, me dice, Tobar, yo sé que en su parroquia se reúnen abogados y gente de la justicia, y digo, sí. Si no estoy haciendo nada malo, si yo no quisiera que usted se entere, me escondo, pero yo no me escondo, y usted lo sabe a esto, porque lo que yo estoy haciendo en la parroquia, usted lo tendría que estar haciendo en el obispado. Como ustedes no lo hacen en el obispado, nosotros lo hacemos en la parroquia San Benito. No se entendió el mensaje. Yo creo que lamentablemente se revictimizó a las víctimas cuando no solo dilataron su reclamo de justicia en el tiempo, sino que cuando tuvieron la posibilidad de hacerlo, lo siguieron negando, ocultándolo, y también sufrieron ellos una cierta persecución, no como para que esto se planche. Estamos ya... el mes que viene se van a cumplir 10 años de la denuncia que hiciéramos en el 2012, ¿no? Por el cual se abrió la causa, ¿no? Y ya pasaron varios años de la condena, ¿no? ¿Vos considerás que te estás debiendo una charla mano a mano con Monseñor Puigar y ya después de que pasó el tiempo, pasaron los hechos, la justicia confirmó lo que ustedes habían denunciado? Pero yo no sé personalmente él, pero todavía hay un clima, yo lo que noto. Yo me aparté, vos sos testigo porque me has llamado muchas veces y yo no he dado nota. Yo hice mi misión, que fue mi pacto, terminó con el abrazo que nos dimos con Hernán el día que yo salí de declarar. Cuando yo le doy ese abrazo a Hernán, le dije, Hernán, yo con vos cumplí. Hice todo lo que estuvo al alcance de mi mano. Yo al momento de que me voy a Buenos Aires, en cierta manera me mando al sobre porque ya mi misión estaba cumplida. Pero yo creo que sí, que falta y que no se hizo todo, porque
digo, todavía se sigue creyendo que esto fue en mucha gente, fue una orquestación en contra de la autoridad y nada que ver. Y digo, y no fue así. Y digo, yo creo que todavía siguen creyendo de que no estuvo correcto. Yo una charla con cualquiera, no tengo problema. Yo no soy un tipo, como digo, jodido, rencoroso. Yo ahora lo veo en otra perspectiva. Digo, la gente tiene que entender que nosotros fuimos muy apasionados, a lo mejor con José, con el padre Pepe, porque en el primer momento, si vos haces memoria, primero fue una víctima, que había que protegerla. Después, cuando vinieron las otras víctimas, pasó mucho tiempo hasta que ellos salieron a los medios. Cuando ellos salieron a los medios, tomaron el protagonismo que tenían que tener. Pero mientras tanto, para que la causa no se caiga y para que esto siga adelante, tuvimos que ponerle el cuero nosotros. Y sí, tuvimos que hacer los métodos. De hecho, Leo, recuerdo que alguna vez hicimos un punteo de no menos de 30 o 40 víctimas, digamos, de los cuales solo un grupo muy reducido decidió seguir adelante, ¿no? En función de las presiones que ejercía esa propia iglesia, porque eran todos hermanos de monjitas, hermanos de otros sacerdotes, ¿no? Yo soy testigo de que una noche en una reunión en la parroquia San Benito, como es de público conocimiento, con un grupo de víctimas, yo no, porque yo lo único que hice fue brindar el marco, y yo estaba cebando mate, y ellos mismos, un grupo de víctimas, empezaron a apuntar, no eran más de 30. Esa noche, si mal no recuerdo, llegaron a anotar casi 50 gurises que ellos estimaban que eran del círculo que podían haber llegado a tener, en distintos grados y en distintas formas, un abuso de parte del cura Ilarraz. Eso lo dijeron las mismas víctimas, y eso también, yo fui testigo de eso. Es decir, la magnitud de este problema fue muy grande. Yo cuando escuchaba en ese momento a las víctimas, no podía creer. Entonces digo, me parece que se priorizó más una falsa imagen y una falsa custodia de la fe del pueblo de Dios, se priorizó eso antes de decir, mirá, en su momento hicimos las cosas no muy bien, asumimos las consecuencias, a partir de ahora nosotros queremos corregir esto y sanar un poco. No se hizo. ¿Lo perdonarías a Ilarraz? Yo no si él decide hablar con ustedes y pedir ese perdón. Mirá, eso no me corresponde a mí, le corresponde a las víctimas. ¿Sabés por qué, tío? Mira un pequeño detalle. Cuando hicimos la reunión famosa de Mariápolis del 2012. Del 2012, después que sale la revista. Ese día viernes. Bueno, ahí tenés para hacer otro libro. Que sale al otro día en el diario de Paraná todo, y me acusan a mí, sacerdotes me acusan a mí de que yo le había dado la nota a Leguizamón, y en realidad había sido el padre, otro sacerdote, que el obispo lo sabe y nunca limpió nuestro nombre, ese otro tema. Hablando de Ricardo Leguizamón, que estaba en el diario en ese momento. Exacto. En el diario, ¿no está más? Bueno. Es uno de los despedidos, uno de los... los tantos despedidos. Bueno, mi solidaridad con él, que nos acompañó tanto también. Pero digo, sale esa nota, y en ese momento Monseñor Carli dice que Ilarraz, eso está en la causa, que Ilarraz le pidió perdón y que Carli le dijo, yo te perdono. Entonces, ¿cómo? Los que lo tenían que perdonar a Ilarraz no era Carli, eran las víctimas. Si yo te digo que yo lo perdono o no lo perdono, vuelvo a cometer el pecado de Carli. Yo te digo, ahora, si vos me preguntás qué siento yo nunca tuve nada personal contra ese sacerdote que ni conocí. Yo la cuestión personal era de dar la vida y lo que sea necesario para acompañar a las víctimas. Entonces decir, si tiene que haber un perdón o no, eso tiene que nacer del corazón de las víctimas, ¿no? Y de mi parte lo que sí, no arrepentido de haberlas acompañado, pero no está en mi poder. El poder siempre de perdonar no lo tuvieron las víctimas, y la cúpula de la iglesia de aquel tiempo y de este tiempo le privó a las víctimas incluso de poder escuchar ese pedido de perdón. Juli, no sé si tenés ese parrafito que te pedí de Hernán Rauch, una de las víctimas. A ver. Estoy dolido porque aquellos que lo tenían que cuidar hasta hoy en día tienen una deuda inmensa de acompañamiento, asesoramiento y en respuestas, ¿no? Yo como cristiano, que se queden tranquilos que yo los perdoné, porque ellos hablan del perdón, de que hay que perdonar y seguir adelante, ¿de acuerdo? Pero el perdón no es conclusión.
menos de crímenes y de estos hechos. No hay que tomar el perdón como conclusión. Sí, una cosa, pero que se queden tranquilos, que yo los perdoné a cada uno, están perdonados por mí. Pero la vida continúa y por supuesto que fue una etapa que me llevó muchos años de desgaste. Y es una herida de que va, lamentablemente, el abuso te dinamita en el camino, ¿no? Es algo que te atrofian, te lastiman los sentimientos, lo afectivo. Sobre todo cuando sos un niño. Y si hay algo que se refleja en un niño, es la inocencia. Con los chicos no. Con los chicos no. El testimonio fuerte, como siempre, de Hernán, ¿no? Pero él dice, ¿no? Yo los perdoné. Sí, es grandioso. Eso también para los que creyeron que era un ataque a la iglesia de parte de las víctimas. Los que estuvimos cerca de ellos sabemos lo que sufrieron y que eran todos hombres de fe. Por eso digo, lo revictimizaron. La iglesia en ese momento, la cúpula de la iglesia en ese momento tenía una gran oportunidad de saldar una deuda, de sanar un poco esas vidas dinamitadas, como dice Hernán, y no lo hicieron. Que hicieron acrecentado en el dolor. El dolor que dice Hernán, que todavía no reciben respuesta, que todavía no reciben el pedido del perdón, que los conformaron mucho tiempo diciéndoles, rezá Hernán, rezá, a todas las víctimas lo mismo. Hubo algunas víctimas que se quedaron cerca del poder, podemos decir, de turno. Esas fueron protegidas. Pero todos estos otros muchachos, muchos muchachos, que no siguieron en el camino de la vocación, que se alejaron un poco de la iglesia, de la estructura, que esto y aquello, la tuvieron que pelear solo. Entonces digo, yo creo que todavía la iglesia de Paraná, hablando en general, tiene una gran deuda con las víctimas de Ilarrad, tiene una gran deuda con la verdad, ¿no? Y no es hacer conflicto. Sobre hecho no valen argumentos. Acá esto no fue una cruzada contra una autoridad, como se dijo. Acá fue la búsqueda de la verdad de un hecho aberrante que va contra todo derecho humano y mucho más contra todo derecho religioso y contra todo espíritu evangélico. Evidentemente en esa guerra y en esa lucha, como en toda guerra, siempre caen algunos soldados. A mí no me importa, como creo que al padre Pepe, al padre José, otros, no me importa que haber caído en la lucha. Hoy ya hubo una justicia, en la justicia civil, que fue impecable, que vamos a hablar de eso, pero fíjate vos que Ilarrad sigue siendo sacerdote. Canónicamente, a Ilarrad todavía no se le hizo ningún juicio y todavía no hay ninguna condena. La iglesia hoy todavía, como estructura, está en deuda con las víctimas de Ilarrad porque todavía no hay un veredicto del supuesto juicio canónico que se le empezó el último procedimiento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es perfecto lo que dice Hernán, lo arruinaría si lo quiero explicar. Perdón no es conclusión, ¿no? Y después dice, todavía faltan dar respuesta. Pero hay personas todavía de la cúpula de la iglesia que todavía siguen manteniendo que esto fue un ataque, ¿no? Entonces vos decís, hay un secretario del obispo juzgado y condenado por falso testimonio. Entonces vos decís, ¿cómo es? Yo a veces no entiendo nada. ¿Cuál es el mensaje que le bajan a la gente? ¿Cuál es el relato? Es decir, un santo sacerdote, mártir, perseguido y calumniado, que igual va caminando por la calle entero. No, señor. Un sacerdote que mintió para cubrir la figura de su obispo. Y la justicia lo vio y lo condenó. A las cosas hay que llamarla por su nombre, no es ser conflictivo. Por eso digo que hoy todavía la iglesia de Paraná, la iglesia de Argentina y el Santo Padre Francisco están en deuda total con las víctimas de Ilarrad. Porque ni la diócesis, ni la iglesia argentina, ni la Santa Sede, estoy hablando con conocimiento de causa, todavía han tenido un veredicto sobre el padre Ilarrad. El padre Justo José Ilarrad todavía sigue siendo sacerdote. Canónicamente, calculo yo que debe tener alguna suspensión, calculo yo, pero nada más. Entonces, dentro de la iglesia todavía no se le hicieron justicia a las víctimas de Ilarrad. ¿Cuántas veces pensaste irte de la iglesia? Ninguna. ¿Y sabés por qué, Daniel? Porque mi vida yo la puse en Cristo, en los valores del Evangelio, que en el paso de la historia también es llevada adelante por ciertos hombres. Los hombres, como yo también, podemos cometer errores.
pero el Evangelio no se toca, ¿no? La fe en Cristo y en la iglesia no se toca, es mucho más. Lo que sí hoy me siento, en lo personal, cansado de estas cosas. Y hay cosas que uno ya no puede sostener, ni defender. Entonces eso te genera un agotamiento. Por ahí dice, uy, este tiene una crisis y sota la puerta. Hace 10 años que nosotros venimos peleando esto. Si fuese una crisis matrimonial, bueno, ya 10 años que estoy tratando de salvar mi matrimonio. Ese cansancio que yo tengo ahora y ese no desear estar en estas trincheras no modifican nada mi fe. Por eso de la iglesia nunca pensé irme, ¿no? Sí tuve mucho dolor, sí no entendí por qué me tenía que ir de un lugar por defender una causa tan noble y tan evangélica, pero la iglesia es mucho más que algunos hombres que no saben asumir su verdadero compromiso como cristianos, que al final de cuentas viven igual que muchos políticos tratando de cuidar su huertita, su buen nombre y su posición de poder antes que entregar la vida para que el evangelio reine. Ese es otro tema. Por esos hombres yo no me alejaré de la iglesia. Así cambie de puesto de batalla, pero siempre estaré en la iglesia. Bien. Leo Tobar, gracias por la visita. Bueno. Y bueno, nos pondrás al tanto de cómo sigue tu camino. Acotemos que el cura Ilarraz está condenado a prisión perpetua, pero sigue, digamos, con prisión domiciliaria. Está en un departamento familiar en calle Corrientes, a la espera de una decisión de la Corte Suprema, ¿no? Hasta aquí llegamos, nos vamos hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos del otro lado. Hasta entonces. Este invierno es mejor a tu lado.